Gina tenía 16 años. Y lo cierto es que en su vida ya habían pasado bastantes cosas extrañas. De pequeña, su nacimiento había sido excepcional. Aquella noche, aproximadamente a las 12 de la madrugada, la madre de Gina comenzó a tener contracciones típicas del embarazo, avisando que la pequeña Gina estaba por nacer. Así es que la madre avisó a su marido, tomaron algunas cosas y se encaminaron al hospital. Desafortunadamente, durante el camino se encontraron con un accidente de tránsito. Un tráiler se había volcado y ahora no había por dónde pasar. El padre de Gina conocía bien la zona y hubo que echar reversa al vehículo para tomar una ruta alterna que los llevaría al hospital, aunque con algunos minutos de retraso. Ya que el camino se encontraba en mal estado. Era fragoso e intrincado. Era el viejo camino por donde antaño pasaban las carretas que llevaban el aguardiente a las haciendas aledañas y que además estaba henchido de historias aterradoras de fantasmas y espíritus chacarreros que atormentaban a los transeúntes descuidados. Entonces lo peor sucedió. El oscuro camino, las grietas en el suelo, la poca visibilidad y la prisa por llegar al hospital provocaron que el volante hiciera una extraña maniobra, enviándolos directo a un pequeño pero peligroso precipicio en cuyo fondo había un riachuelo apestoso. El golpe no fue letal, pero sí lo suficientemente fuerte como para dejar inconsciente al pobre hombre que manejaba. Por su parte, la madre se había golpeado la frente contra el vidrio en la ventanilla. Tenía un buen golpe, pero nada comparable con el creciente dolor de las contracciones en su vientre. Amor, amor, levántate, despierta, tenemos que salir de aquí. Gritaba con desesperación a su esposo inconsciente sobre el volante. Había luna llena. En ese momento era ya la 1 de la madrugada y la pobre mujer intentaba salir del carro para pedir ayuda. Pero la situación era complicada. Entre espasmos, golpes, el cinturón de seguridad trabado, la puerta descompuesta y el olor del agua pestilente, era difícil para la madre concentrarse. 1 hora estuvo luchando por salir del carro, solo para herirse las manos con los vidrios al salir por la ventanilla y caer de espaldas sobre un charco de agua puerca. La pobre mujer intentó subir por donde cayeron, pero sus esfuerzos eran inútiles. Había mucho lodo, los dolores del parto la atormentaban y el momento, poco a poco, se aproximaba. Gina estaba a punto de nacer. Respiraciones profundas, sudoración excesiva, presión arterial aumentada. La dama embarazada caminaba hacia el auto intentando alcanzar las mantas con las que protegería a su hija. Ya estaba decidido. Gina nacería en ese mismo lugar. Tirada sobre las rocas, la madre comenzó su labor de parto. Pujaba, gritaba, inhalaba, contenía el aire y luego volvía a pujar una y otra vez. El cansancio era extremo, el dolor estaba a punto de desmayarla, pero nunca se dio por vencida. Gina nació un 6 de febrero del 2004 a las 3:33 de la madrugada a la luz de la luna llena, en un apestoso riachuelo colombiano, junto a un automóvil accidentado y su madre, quien apenas había logrado ponerla entre sus brazos y arroparla antes de perder el conocimiento.
Los rayos del sol que entraban por el parabrisas fracturado del auto comenzaron a calentar el brazo del padre, que desde el accidente y hasta ese momento había estado inconsciente. Finalmente despertó, atontado y totalmente desubicado. Tardó unos segundos para incorporarse y unos segundos más todavía para entender lo que había sucedido. Giró la cabeza inmediatamente hacia la parte de atrás del interior del automóvil. Él buscaba a su esposa, pero ella ya no estaba ahí. A patadas, abrió la puerta y salió en busca de su amada esposa. Se puso de pie, comenzó a caminar alrededor del accidente y, de pronto, ahí estaba su esposa, tirada en el suelo con medio cuerpo sumergido en el agua y el vestido completamente ensangrentado. «Amor, mi vida, amor, despierta». El hombre intentaba animarla. La mujer despertó, aunque muy débil. De pronto, su respiración comenzó a agitarse. «Mi niña, mi bebé, ¿dónde?». Y volvió a desplomarse sobre sí misma. «La niña», pensó el padre. «¿Dónde está?». Comenzó a buscar por todos lados, alrededor de las rocas, entre las mantas, debajo del agua. Volteaba hacia todos lados, pero Gina no estaba en ningún sitio. «Dios mío, no, 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 no. Ayúdame, por favor». Tomó a su esposa entre los brazos y la llevó hasta un lugar seco. Le quitó la ropa y la envolvió entre una vieja cobija que cargaba en la cajuela del auto. Luego de unos minutos, la esposa volvió a despertar, diciendo: «Se llevaron a nuestra hija. No está. Alguien me la quitó. Búscala. Encuéntrala». De pronto, un ligero sonido llamó su atención. Era la risa de un bebé. El padre se puso de pie, contuvo la respiración unos momentos e intentó concentrarse para escuchar de nuevo aquella vocecilla. Una hermosa y angelical risa se escuchó del otro lado del riachuelo. El hombre inmediatamente cruzó el afluente dando tumbos y saltos desesperados, esperando encontrar a la pequeña Gina a salvo. Y así fue. Entre un montículo de piedras que rodeaban una especie de pesebre construido con ramas y arena, estaba la bebé Gina, completamente a salvo, pero lejos de parecer una situación normal. Gina había sido tomada de los brazos de su madre por alguien o algo. Luego la colocaron ahí y cuidaron de ella. La arroparon, la protegieron y luego la dejaron ahí. El aspecto de aquella bebé no era normal. En sus manos tenía marcas dibujadas con un tinte de color violeta amatista, signos y escrituras extrañas dispuestas de forma simétrica. Luego, sobre su cuerpo habían untado una especie de aceite con olor a copaiba, un árbol del Amazonas con propiedades espirituales muy especiales. Y en su frente, de color azul cobalto, un símbolo extraño con la palabra Navka. Sin pensarlo mucho, el padre tomó a su pequeña hija y la llevó con su madre, quien al verla también quedó extrañada, pero al mismo tiempo feliz de saber que su niña estaba bien. El tiempo transcurrió y el recuerdo de aquel terrible accidente poco a poco fue quedando guardado en lo profundo de sus memorias. Ahora, 16 años después, los padres de Gina habían criado a una hermosa niña de ojos grandes, sonrisa resplandeciente y complexión delgada.
pero siempre había mantenido una personalidad callada y reservada. Gina nunca se metía en problemas y era raro que sus padres recibieran quejas de parte de sus profesores. Pero un día todo cambió. Comenzó a tener pesadillas raras y excepcionales. No eran los típicos sueños de persecución o de situaciones de peligro. Era algo más como si estuvieran tratando de comunicarle algo importante, pero al mismo tiempo le atormentaba por el hecho de que aquellas pesadillas venían acompañadas de terribles episodios de parálisis del sueño. Pero no fue sino hasta el año 2020 cuando todo comenzó a tornarse más terrorífico. Gina comenzó a percibir extrañas y borrosas sombras. Al principio eran vistas de reojo, pero después fueron convirtiéndose en algo más directo y comenzaron a tomar forma. Pasaron de ser simple manchas en el rabillo del ojo a cruzarse justo frente a ella, manteniendo un contorno humanoide, pero al mismo tiempo alargado. Podía verles detrás de la ventana cuando caminaba de noche. Al encender un foco en su habitación, alcanzaba a ver cómo rápidamente se disipaban como criaturas temerosas de la luz. Aquellas siluetas eran inquietantes, pero había una en particular que se destacaba por llevar un gran sombrero y que, por alguna razón, Gina sintió que este era el más malvado de todos. A pesar de que temía no ser tomada en serio, decidió contárselo todo a sus padres, quienes la llevaron a una revisión psicológica para demostrarle a su querida hija que aquellas siniestras siluetas no eran más que producto de su mente. Pero tras un resultado aparentemente normal, en donde el especialista no logró encontrar signos de esquizofrenia, demencia o cualquier otra afectación psicológica, los padres comenzaron a preocuparse. Una noche, Gina estaba recostada en su cama usando su smartphone. Estaba buscando información en línea, tratando de averiguar qué era lo que estaba pasando, cuando de pronto, una voz misteriosa proveniente del armario le provocó un susto. «Napka, Napka», decía la voz susurrante tras las puertas del viejo mueble. Gina temió lo peor. Ahora no solo eran sombras, sino también voces. «Napka, ya es hora». Gina no sabía qué era todo aquello que estaba escuchando, pero se armó de valor. Tomó un par de libros pesados de su buró y comenzó a acercarse lentamente y con mucho cuidado hacia la puerta del armario. Justo antes de dar el último paso, decidió preguntar: «¿Quién eres? ¿Qué quieres?». Una espantosa y aterradora voz que le paralizó el cuerpo por completo se hizo notar desde dentro del mueble. «Mi niña, ya es hora. Debes venir conmigo». Rápidamente Gina abrió de golpe la puerta de madera al mismo tiempo que arrojaba uno de los libros en el interior, intentando darle un buen golpe a lo que fuera que estuviese dentro. Pero, sorpresivamente, el libro solo terminó impactando en lo profundo del guardarropa. ¿Quién o qué era aquella voz? ¿Por qué le llamaban Napka? ¿Quién era Napka? Por su mente pasaron muchas cosas y comenzó a imaginar que tal vez sí estaba volviéndose loca. Que tal vez necesitaba tratamiento médico o quizás algo más. Quizás su casa estaba embrujada o tal vez se trataba de
brujería, un hechizo o algo así. Las ideas y los sentimientos de Gina estaban formando un caos en su mente. Así es que decidió bajar a la sala, donde estaban sus padres, justamente hablando sobre la extraña situación por la que su hija estaba atravesando. Ella apareció por las escaleras interrumpiendo la plática y de manera muy seria les hizo una pregunta. ¿Quién es Napka? Un momento tenso y silencioso se hizo presente en la sala de estar. Luego, ambos padres se voltearon a ver mutuamente. En sus caras se notaban varias expresiones: sorpresa, angustia, preocupación, pero sobre todo, miedo. ¿Dónde escuchaste ese nombre?, dijo la madre, al mismo tiempo que el padre agachaba la mirada, recordando aquel día en el que tuvieron un accidente camino al hospital. Entonces Gina bajó el último de los escalones y tocándose las manos se acercó lentamente diciendo: había algo en el armario, me estaba hablando, me dijo mi niña y me llamó Napka. Dijo que ya era hora, que debía irme con esa cosa. La madre estaba aterrada. Se podía ver cómo los nervios la estaban atacando en todo su ser. Estaba muy preocupada. Entonces, de alguna parte, allá donde solo las madres pueden sacar fuerzas para sobreponerse a cualquier circunstancia y ver por sus hijos, la mujer tomó fuerza y, de un segundo al otro, logró vencer sus miedos. Ven, hija. Siéntate aquí con nosotros, exclamó la madre, al mismo tiempo que se reacomodaba y tomaba un suspiro. Mija, te vamos a contar algo que pasó hace tiempo. Fue cuando tú naciste. Los padres de Gina comenzaron a contarle lo sucedido en el accidente, de cómo estaba a punto de nacer, del camino oscuro, del volantazo, del riachuelo y de su nacimiento, de cómo desapareció y reapareció de manera extraña a varios metros de donde había estado, totalmente sana y a salvo, pero con aquellas peculiares marcas de colores intensos que alguien le había hecho y cómo en su frente había sido dibujada la palabra Napka. Para Gina, de alguna manera todo comenzó a tener algo de sentido. Si lo que sus padres le estaban diciendo era verdad, entonces la respuesta debía estar en aquel acontecimiento y quizás lo que la misteriosa voz que escuchaba en realidad trataba de decirle algo más. Tal vez era tiempo de volver al lugar del accidente y tratar de averiguar más acerca de... Yo soy el documentalista y esto es el extraño incidente de Gina Napka. Parte 1. Cuando este video llegue a los 7000 likes, subiré la parte 2. Así es que, si te gustaría conocer más acerca de este incidente, dale like y comparte este video con tus amigos.